No se puede negar que cuando One Piece decide ponerse serio, hay que tomárselo bastante en serio, y prueba de ello es lo que vimos recientemente en el flashback de Kuma. Sin embargo, es un hecho evidente que constantemente Oda busca quitarle hierros al asunto de múltiples maneras a su trama para hacerse el chistosito escribiendo su historia. Un reflejo de esto son los baits que hace con las desvividas de los personajes. Vamos, que cada 2x3 el autor escribe un personaje teniendo una conclusión bastante épica y chingona, dándole un cierre perfecto antes de mandarlo al otro barrio, y luego de eso le revive de la forma más ridícula posible. En algunos casos esto tiene justificación, ya que luego demuestra que le saca más provecho a algunos personajes con los que hizo esto, pero en otras literalmente no les volvió a usar luego de que les hiciera sacrificarse de la forma más gigachat posible. Por culpa de estas tonterías no podemos tomarnos a One Piece en serio en estos casos. Y sí, sé que muchas personas dirán que quienes pensamos de esta manera somos unos exagerados, y precisamente para este tipo de gente me propuse hacer este video, donde les recapitularé todas y cada una de las desvividas que posteriormente fueron baits en One Piece, así quedará en mi canal esto como una herramienta que sirva para cerrarle el hocico a todos los que se quejan de que la gente diga que en One Piece no muere nadie. Pero bueno, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Y nada mejor para empezar que un personaje bastante infame dentro de alguno de los sectores de la comunidad, y ese es Sabo, el hermano jurado de Ace y Luffy, quien cronológicamente hablando es, al menos de momento, el primer bait que se mandó Oda con las estiradas de pata de algún personaje. Y es que, como muchos recordarán, en el arco de 3 dedos ya vimos como un Tenryubito le disparó con una bazooka al barquito en el que pretendía irse del reino de Goa cuando apenas era un niño. Vamos, que aquí no hay ningún tipo de excusa, puesto que si fuera un adulto todavía uno podría decir que usó haki para detectar el disparo y posteriormente para cubrirse de él, pero qué va, aquí se comió el tiro con todo y papitas. Lo malo de esto es que a través de este suceso Oda desarrolló a los personajes de Ace y Luffy, siendo de hecho un punto de inflexión clave para la evolución del Donas, por lo que el tema de que luego regresase a la vida fue bastante cochino a mi parecer. Ahora nos metemos de lleno en el presente de la historia, ya que veremos la no estirada de pata de Merry, y no me refiero al barco, sino al tipo que lo construyó, ya saben, el sirviente de Kaya. Este tipo en el arco de la Villa Syrup tuvo la mala suerte, o buena suerte en retrospectiva, de trabajar junto a Kurahadol, quien a la mínima que tuvo una oportunidad traicionó a Kaya y le intentó desvivir para quedarse con sus riquezas, pero antes de hacerlo se le cruzó el cabeza de oveja y en teoría se lo rajó. A través de esto Oda nos quiso demostrar lo malvado y peligroso que era el Capitán Kuro, cosa que al final envejeció muy mal, puesto que ni era tan malvado ni tampoco tan peligroso. Primero porque luego vimos a psicópatas endemoniados como Doflamingo que le dejaban en pañales, y segundo porque tampoco fue tan peligroso, ya que esos cortes que hacía solo eran rasguños, puesto que cuando peleó contra Luffy simplemente le rasguñó nomás. Y luego vimos que Merry no estiró la pata nunca, definitivamente otro bait que demuestra que a Oda a veces le falta de los que le cuelgan para ser consecuente con lo que escribe. Y ahora tenemos un caso particular que me da bastante risa, y ese es el de Mr. 9 y la señora a la que Zoro le golpeó por su color de piel, los cuales en el arco de Whiskey Peak decidieron sacrificarse épica y chingonamente entreteniendo al moreno de los mocos explosivos para que Vivi pudiera escapar luego de que Crocodile descubriera su verdadera identidad. Y uno pensaría que como eran personajes descartables, Oda mantendría esa última aparición de ambos dándole un cierre bueno con sus respectivos sacrificios, pero no, puesto que unos arcos más tarde vimos cómo seguían vivos los dos, y de hecho, tanto así que hasta tuvieron un hijo. Definitivamente el Mr. 9 le gusta que le bajen el cereal, y no le podría culpar porque una fuertota para que me pegue no caería mal. ¿Qué? Espera, ¿qué? Ahora, este caso sí me jode un poco más, ya que aquí sí que se nos empezó a involucrar a personajes con mediana importancia para los personajes recurrentes en la actualidad, y es que Igaran fue para Vivi prácticamente un familiar cercano, ya saben, como tu tía la que nunca se casó y ahora vive en tu casa quejándose de la vida. No, bueno, así no tanto, pero ustedes me entienden. El tema con Igaran fue que se sacrificó disfrazándose de Vivi para servir como entretenimiento para los que le estuvieran persiguiendo y así poder hacer que la princesa de Arabasta pudiera trasladarse encubierta en el barco de los sombreros de paja, cosa que no le salió tan bien que digamos, puesto que luego de zarpar Nico Robin, quien en ese entonces era la mano derecha de Crocodile, porque izquierda no tiene, le explotó su barco, y como cualquier persona con mediano sentido lógico pensaría que este tipo estiró la pata, pero no fue el caso, ya que de alguna manera se salvó. Ahora, eso no quita que Vivi haya sufrido por ello mientras eso no se mostraba, y es que en Arabasta el tipo luego apareció como si nada. Claro, esto en retrospectiva no envejece tan mal, puesto que si Oda te quería blanquear la cara de Robin, nunca mejor dicho, tendría que hacer que no fuera tan mala previo a su adición a la banda, así que dentro de lo que cabe no es tan grave este bait. Y sé que muchas personas no se acordarán y otras vendrán a decirme que Oda no se equivocó al dejarlo vivir porque ahora está salvando a los Mugiwara en Egghead del gobierno mundial. Cállense la boca.
Ay, perdón. Pero bueno, el tema aquí es que en el arco de Little Garden se nos contó que Dorry y Broggy libraron una batalla durante décadas por una rivalidad que empezó luego de que se propusieran cazar al dinosaurio más grande del lugar. Y esta pelea continuaba cuando los Mugiwara y los agentes del Baroque Works llegaron al lugar. Ahí los malos le tendieron una trampa a Dorry metiéndole explosivos en su bebida, cosa que hizo que se accionaran dentro de su cuerpo. Esto le generó heridas internas bastante serias, pero como este tipo era un gigante de Elbaf hecho y derecho, no usó esto como excusa para posponer su pelea contra Broggy, por lo que fue a luchar a pesar de ello, y como no podría ser de otra manera, su compa se lo papeó. Por como Oda nos lo mostró en aquella oportunidad, dio a entender que el gigante estiró la pata, pero eso no fue tan así, cosa que cuenta como bait y que le resta credibilidad de cara a los lectores cuando hace este tipo de cosas al autor. Y sé que muchos estarán esperando este momento, ya que este es uno de los baits más cochinos que ha hecho Oda en toda su carrera como mangaka. Verán, en el clímax del arco de Arabasta, Crocodile reveló que había una bomba escondida en algún lugar lista para explotar y destruir toda la capital de Alubarna. Vamos, que esta vaina iba a eliminar a la ciudad entera, así que potente lo era, y mucho. Eventualmente Vivi la encontró, pero ante su incapacidad de poder desactivarla apareció Pell, quien siempre había cumplido con ese rol de protector de la princesa. Este se transformó en pájaro, ya que recordemos que tenía la Tori no Mi, y se llevó a la bomba hasta el cielo, alejándola lo suficiente para que cuando explotara no dañara la ciudad. El tema aquí es que ese bicho no debió haber sobrevivido a una explosión de tal magnitud, pero a pesar de que se nos construyera narrativa y visualmente su sacrificio previo a ese momento, sí que lo acabó haciendo. ¿Y la excusa? Pues ninguna. No hay nada que justifique de forma lógica que alguien sobreviviera luego de recibir tanto daño. Lo peor del caso es que luego Pell no fue usado para nada más en la historia. Vamos, que al menos si hiciera algo más adelante por lo menos se entendería que Oda lo pechofriara. Me siento estafado. Y ahora tenemos a Bellamy, ya saben, el usuario de la fruta de los resortes. A este tipo Luffy le dio su merecido en el arco de Haya luego de que este le robara y le diera una paliza a su compa Mont Blanc Cricket. Pero el problema con esto fue que en aquel entonces Bellamy se movía bajo la Holly Roger de Doflamingo, vamos, que era por decirlo de alguna manera un subordinado más de él. Y cuando el señor de lentes graciosos se enteró de que un pirata novato le pegó una paliza, se fue hasta donde se encontraba y le castigó usando su fruta de los hilos para que uno de sus subordinados le atacara y le cortara con una de sus armas. Y aquí sucede algo parecido a lo que ocurrió con el Capitán Kuro. Este tipo de situaciones se utiliza para enaltecer la figura del villano haciéndole ver peligroso y malvado. El problema con esta estrategia es que deben mantenerse los resultados que se obtengan luego de usarla, es decir, personaje al que el villano liquide sí o sí debe estirar la pata, ya que si no, el villano en cuestión acabará mal parado. Afortunadamente Doflamingo es lo suficientemente buen villano para que esto no le afecte, pero a pesar de ello este caso no deja de ser otro bait cochino más. Y bueno, ahora nos toca subir Skypiea, lugar en donde vimos como Luffy era inmune a los ataques eléctricos de Enel, y donde también vimos como dichos ataques eléctricos eran un chiste más que otra cosa, puesto que para eliminar a personajes con mediana repercusión en la historia tampoco es que fueran suficientes, y esto lo vimos en los casos como el de Gunfall, Nico Robin, Roronoa Zoro y Wiper. Todos ellos recibieron ataques de miles de voltios provenientes de la Goro Goro no Mi, y aún así sobrevivieron a ellos, demostrándonos así que tampoco es que fuera tan letal el tipo de las orejas largas. Sin embargo, el señor de los baits de este arco se lo ganó Pagaya, a quien Oda nos hizo creer que quedó completamente pulverizado luego de recibir un rayo del villano, pero que luego le vimos vivito y coleando al final del arco. Y aunque ustedes creerían que el viejo se lo tanqueó, pues resulta que no, ya que justo una milésima de segundo antes de que impactara en él el rayo, este le esquivó. Vamos, que este viejo está al nivel de Katakuri en cuanto a reflejos según Oda. Pero bueno, evidentemente este es otro bait, ya que dicha situación dio pie a que su nieta Konis cambiara de chip y empezara a actuar para solucionar el conflicto por su propia cuenta, por lo que todo esto se arruinó un poco al ver que la cosa nunca fue real. Este es solo el comienzo. Y ahora avanzamos un par de arquitos y nos vamos a Enies Lobby, puesto que durante el asalto a la Isla de la Justicia los Mugiwara fueron en conjunto con la Franky Family y algunos miembros de la Galeila a rescatar a Robin y a Franky. Esto dio pie a que los amigos del Cyborg dieran su 100% por su Aniki, y entre ellos también se incluyeron a Sodoma y a Gomorra, que eran unos King Bulls que tenían como mascota. Ahora, mientras todos se abrían paso por el lugar, los agentes del gobierno y la marina lucharon en su contra, y esto llevó a que los animales recibieran mucho daño de su parte, siendo el caso de Sodoma uno bastante grave, ya que le metieron un cañonazo que prácticamente le dejó fuera de combate, y como este ya venía bastante tocado de antes, lo lógico era pensar que no la iba a contar. De hecho, Oda te escribe esto como un sacrificio en el que el King Bull dio su vida para salvar a Franky, cosa que al final no fue tan así, ya que luego le vimos recuperándose tras el final del conflicto. Vamos, otro bait más para la lista.
Uno pensaría que debido a que Nico Robin fue una asesina en la etapa de su vida previa a los sombreros de paja, esta supiera perfectamente cómo eliminar de la existencia a alguien. De hecho, se da a entender que lo sabe rompiendo espaldas, pero claro, esto no implica que ella ahora se viera en la obligación de tener que hacerlo cada vez que tenga la oportunidad con cualquiera que se le atraviese. Debe haber una motivante lógica, y es aquí en donde yo me pregunto, ¿qué mejor motivante que la de descobrársela con un tipo que le estuvo maltratando durante todo el arco de Enies Lobby? Efectivamente, Spandan le golpeó, le insultó, le humilló, y sabrá Dios qué otras cosas más habrá hecho, pero eso no es el punto. Todo esto debió haber sido suficiente para que se justificara que la Mugiwara tan pronto tuviera la oportunidad le baneara de la existencia rompiéndole la espalda, cosa que Oda nos dio a entender que hizo en el arco justo antes de que se escaparan del lugar, pero que luego la pechofrió demostrando que el daño no había sido tan grave como para eso. Vamos, que ni los villanos idiotas se salvan. Lo gracioso de esto es que Spandan no volvió a tener peso en la trama, por lo que fue totalmente innecesario este bait. ¡Se me calla la boca todo el mundo aquí! Llegó el que controla, llegó el que la pone, que tiene rato poniéndola, ya yo estoy harto de ponerla. ¿Pero poner qué? Pero pregúntale al diablo, sabrá el diablo lo que yo sé, coño, ¿qué es lo que tú tanto preguntas? Y antes de continuar con el video, gente, les recuerdo que hace no mucho les hice un video a cada Mugiwara en donde les narré y analicé todas las evoluciones que tuvieron a lo largo de la historia. Les estaré dejando por aquí la lista de reproducción para que le echen un ojo. Y ahora sí, continuemos. Y sí, sé que muchos me odiarán por esto, pero lo lamento. También debo mencionar el caso de Bon Clay en Impel Down, ya que este decidió quedarse para abrir las puertas de la justicia, permitiendo que el resto del grupo se escapara en dirección a Marineford. Vamos, un sacrificio de manual, el cual debió haber sido letal por el tema de que la consecuencia del mismo sería enfrentarse a Magellan, un tipo que tenía la capacidad de liquidar a cualquier personaje del arco gracias a su veneno. No obstante, por alguna razón no lo hizo, a pesar de que razones tenía de sobra que lo justificaran. Y ojo, yo no les voy a mentir diciendo que este caso particular me molesta, ya que a mí personalmente Bon Clay me encanta y me habría sentido mal que estirara la pata por ello, pero siendo consecuente con los parámetros del video no puedo negarles que este es otro bait cochino de Oda, ya que al menos de momento no ha tenido justificación, puesto que el personaje no ha vuelto a ser usado luego de ello. ¿Quién es? Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Y ahora vamos con el caso de Vanderdecken, un bicho bastante turbio que se enamoró de Shirahoshi cuando apenas era una niña. Sí, da mucho asco este sujeto, pero bueno, resulta que en el arco de la isla Gyojin se nos construyó una alianza que tenía este bicho con Hody Jones, la cual eventualmente se disolvió cuando el villano del arco decidió traicionarle para que no le estorbara más en sus planes. Esto fue de la mano con una puñalada que le metió, la cual, como ya expliqué en el caso de Bellamy y Merry, es una estrategia narrativa que se utiliza para demostrar la maldad y peligrosidad del villano en cuestión, cosa que, como ya adivinarán, no salió bien, puesto que luego de que el conflicto del arco se cerrara se nos mostró cómo ese imbécil seguía vivo, y esto evidentemente fue innecesario, puesto que ya me dirán ustedes qué utilidad podría tener Vanderdecken luego de que el arco finalizara. Y bueno, este es un caso que me jode bastante, ya que en Punk Hazard se nos intentó construir esa figura malvada de César a través de la letalidad y peligrosidad que tenían sus experimentos, cosa que Oda quiso reflejar en el humo ese tóxico que rodeó la isla y que transformaba en piedra a los personajes con los que entraba en contacto, condicionando así el desarrollo del arco, ya que constantemente los personajes debían huir de él para no acabar más tiesos que tu primo cuando fue al cine el otro día con su vecina. Pero bueno, esto sirvió para construirnos el sacrificio épico y chingón de los marines que hicieron para salvar a Tashigi y evitar que ella quedara petrificada, siendo ellos los que sufrieron ese destino. Y a mi parecer esta vaina fue God cuando la vi, ya que los pibes estos dieron su vida con poses épicas dándole lo que ella a su superior para que no se sintiera culpable por ello, pero luego tras finalizar el problema pudieron dar con una solución que les regresó a la normalidad, quitando así toda la epicidad de ese momento en retrospectiva y haciendo que dejase de ser memorable. Ahora tenemos el caso de Trafalgar Law en Dressrosa. Ahí mientras peleaba solo contra Doflamingo, Oda nos dio a entender que el usuario de la Ito le aniquiló pegándole un montón de tiros. Esto evidentemente hizo que todos los espectadores nos quedáramos completamente boquiabiertos, ya que si alguien podría romper esa maldición de los Bates en esta historia podría haber sido Doflamingo, que era un villanazo fuera de serie. Pero al final no fue el caso, puesto que el usuario de la Ope no Mi ideó una estrategia para intercambiar su cuerpo con el de un subordinado de Doflamingo, y así evitar recibir esos disparos. Pero claro, nadie nos quita ese cliffhanger cochino que nos dejó Oda con esa supuesta estirada de pata, por lo que bien merecido se tiene a parecer también en este video, aunque claro, a diferencia de muchos otros casos, aquí sí que hay una justificación para que al final lo siguiera vivo, y esa es la de que tendría mucha más relevancia en la historia posteriormente. Te fuiste. ¡Alguien quítale la pistola a ese hombre! Ahora tenemos el caso de Pecons, el Mink subordinado de Big Mom. Este bicho traicionó a los piratas dulces en el arco de Zou, y precisamente por ello Capone Bech, un supernova que también seguía las órdenes de la emperatriz, le acribilló metiéndole un montón de tiros en su espalda. Tras esto todos dimos por hecho que este había estirado la pata. Sin embargo, luego volvió en el arco de Whole Cake Island y ayudó a los Mugiwara a escapar de la isla transformándose en su forma Sulong. Y bueno, en esta situación sí debo abogar un poco por Oda, ya que al menos aquí sí que hubo una pequeña explicación, y esa era la de que Pecons era el usuario de la fruta de la tortuga, por lo que
que su caparazón le protegía de los disparos. No obstante, esto no quita que igual haya sido un bait más para la lista. Pero si de baits cochinos hablamos, luego tenemos el de Pound. Este es el padre de las gemelas de Lola y Chiffon. Vamos, las hijas de Big Mom que son más feas que un gato calvo. Pero bueno, en el escape que tanto los Mugiwara como los piratas Fire Tank intentaron llevar a cabo en Whole Cake tras arruinar la boda, Oben intentó evitar que Capone y su gente se escaparan, estando Chiffon incluida ahí, ya que recordemos que esta se había casado y tenía un hijo con el Supernova. Por esta razón, Pound se armó de valor y evitó que Oben le persiguiera. Evidentemente esto le costó caro, ya que luego el pirata dulce le reprendió usando una espada para aparentemente liquidarle, cosa que generó un momento bastante entrañable donde el padre utilizó esos últimos segundos de su vida para despedirse de su hija mientras le veía cuidando a su nieto. El problema con esto fue que luego Oda se echó para atrás y nos hizo aparecer a Pound vivo nuevamente en una mini historia donde se encontró con su hija. Vamos Oda, un poquito de huevos al menos. Ahora pasamos al arco de Wano. Aquí hubieron un montón de baits, siendo el primero de ellos el de Tama, que en el acto 1 parecía que Kaido le había liquidado con un bolo breed cuando esta se fue de la capital de las flores junto a Speed, cosa que no ocurrió porque patata. Oda nos quiso mostrar ese momento como uno trágico para darle más razones a Luffy a que le pateara el trasero al Yonkou. Sin embargo, luego vimos como la niña realmente nunca estiró la pata, y claro, también les digo, se habría ido de madre si le hubiera escrito de forma distinta, pero aquí estamos en el problema de que si no vas a tener los huevos para hacer este tipo de cosas tan seinens, directamente que mejor no construya momentos en donde dé a entender que lo hará y que al final se eche para atrás. Trágico, trágico. Y ahora nos vamos a Onigashima a hablar de Kinemon. Y es que resulta que este bicho en un momento puntual, luego de acabar sumamente mal herido por enfrentar a Kaido en la azotea, se volvió a cruzar con el rey de las bestias. Este tenía las intenciones de eliminar a Momonosuke y como buen padre adoptivo que es Kinemon, se entrometió para evitarlo. Por esta razón, Kaido le pegó un canabazo y luego utilizó una espada para cortarlo a la mitad, dejándole así durante varios capítulos creyendo que le había liquidado. Cosa que al final no ocurrió, puesto que casualmente Kaido le cortó en el mismo lugar en donde también le había cortado Lo en Dressrosa. Y como no fue el propio Lo quien le arregló su cuerpo, seguía separado entre muchas comillas a pesar de estar junto. Por esta razón luego vimos como sus piernas andaban por ahí separadas de su cuerpo. Vamos, una excusa bastante ridícula que arruinó un sacrificio tan épico. Sin embargo, también debemos destacar que Kinemon tenía pendiente su reencuentro con su novia Otsuru, con quien de hecho Oda también nos baiteó haciéndonos creer que estiró la pata previamente. Pero bueno, me encantaría decirles que al menos estos baits valieron la pena, ya que luego vimos cómo se encontraron y cumplieron su promesa de estar juntos, cosa que sí hicieron, pero dicho reencuentro no estuvo a la altura de toda la porquería que tuvimos que obviar para que esto se diera, así que sí, ambos baits fueron totalmente innecesarios. Y hablando de vainas rojas, luego tenemos el caso de Okiku, a quien también en teoría le tendrían que haber rajado cuando Kanjuro le engañó al hacerse pasar por Oden. Ahí este cortó a Kiku, quien ya se encontraba bastante mal luego de que Kaido le cortara un brazo en la azotea. Al verse en esta situación, Oda construyó un momento de despedida para la samurái, el cual no sirvió de nada, ya que luego apareció vivito y coleando tras finalizar la guerra. Pero ya que hablamos de Kanjuro, resulta que con este tipo Oda no nos baiteó una, sino dos veces, ya que primero nos hizo creer que Kiku le había liquidado antes de que los vainas entraran en el castillo de Onigashima, cosa que al final no ocurrió porque Kiku no fue totalmente en serio, ya que era muy noble y no podía hacerle daño a un tipo que veía como su familia. Ok, eso está justificado, pero es que luego de que eso ocurriera tenemos el caso de que engañó a los vainas haciéndoles creer que era Oden. Ahí Kinemon le cortó totalmente enfurecido, ya que este de cierta manera se estaba burlando de Oden al tomar su apariencia, pero aún así Kanjuro sobrevivió y luego se transformó en un avatar de rencor de fuego que estuvo aburriéndonos durante el resto de la guerra. Definitivamente este personaje fue arruinado con estas cosas, ya que si le hubieran liquidado desde la primera vez habría quedado como un muy buen traidor y no como un idiota molesto que solo sirvió para estorbar de forma totalmente inverosímil en la trama. Y como no podría ser de otra manera, ahora tenemos el último Kurosumi del arco, el cual no iba a ser distinto al resto y también sería objeto de baiteo de Oda, ya que con la excusa de que Orochi tenía la fruta de la hidra tuvieron que liquidarle no una, ni dos, sino 3 veces para eliminarlo definitivamente, siendo los dos casos anteriores a la última baiteos. El primero se dio cuando Kaido le cortó la cabeza en el balcón antes de que el conflicto en Onigashima se diera. El segundo caso fue cuando todas las vainas le cortaron cada uno una cabeza, haciéndonos creer que ya con eso habría quedado erradicado, pero luego Oda de forma totalmente innecesaria le volvió a meter en la trama para que Hiyori tuviera su momento de gloria y que luego Denjiro le decapitara definitivamente. Vamos, si me dieran una hamburguesa por cada cabeza que le cortaron a Kanjuro, seguro podría invitar a Luffy a sonar sin gastar nada. Pero bueno, más baits innecesarios, nada nuevo. Vaya, qué novedad. Espérate que me sorprendo, espérate. ¡Qué sorpresa!
Y para cerrar el arco de Wano tenemos ahora también el baiteo de que Luffy acabó liquidado luego de su pelea contra Kaido. Recordemos que por culpa de uno de los agentes del CP0, este recibió de lleno un canabazo que literalmente hizo que su corazón dejara de latir. Vamos, que Kaido ahí le mandó al otro barrio técnicamente. El tema aquí es que esta situación dio pie a que se despertara su fruta y que pudiera activar su quinta marcha, reviviendo así en el proceso. Y aunque esto fue otro baiteo innegable, evidentemente todos sabemos que de alguna u otra manera Oda no iba a hacer que Luffy estirara la pata aquí. Pero las cosas como son, jugó con las emociones de muchos y eso se paga caro, señor Oda, así que otra más para la lista. Ahora nos toca hablar del segundo bait de Oda con Sabo. Vamos, que esto ya es personal. A principios del arco de Egghead, este le hizo creer a muchos que el segundo al mando de los revolucionarios fue pulverizado por el arma ancestral que utilizó Uñimu para destruir Lucia. Evidentemente por el simple hecho de que se trataba de Sabo y de que estamos en One Piece, nadie se creyó esta porquería. Al final resultó ser que Sabo estaba viendo todo desde un barco que convenientemente había zarpado del reino minutos antes. Pero como ya se la sabrán, esto no es justificación para haber escrito semejante situación de porquería. Pero bueno, si de situaciones de porquería hablamos, no debemos dejar de lado el caso de Saúl, que luego de haber sido congelado por Aokiji sobrevivió a la booster call que el gobierno tiró en Ohara. Esto evidentemente ensucia la construcción del personaje de Nico Robin, la cual se basó en tener como pilar fundamental la pérdida de este personaje, misma que sirvió para que posteriormente se desarrollara, y como al final resultó que todo era una bromita de Oda y de Aokiji, pues todo esto perdió bastante seriedad en retrospectiva. Este bait le hizo muchísimo daño a One Piece, ya que ahora no podemos estar seguros de Oda ni en los flashbacks, así que a mi parecer de todas las vistas es la peor. Luego está el caso de Kuma. Con él ocurrió que en su flashback vimos como Vegapunk literalmente le mandó al otro barrio al eliminar su conciencia de su cuerpo. Esto en una escena en donde Oda nos dio a entender que Kuma fue mandado al otro barrio por el tono trágico que hubo en la misma y por la construcción previa que tuvo. Sin embargo, posteriormente el Buccaneer apareció para salvar a su hija de Saturn, y cuando Oda tuvo la oportunidad de explicar la razón por la que se movió hasta ahí desde el reino Kamabaka, simplemente dijo que eso era gracias al amor. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así como le escuchan, el amor de Kuma a su hija le permitió volver desde el más allá para salvarle la vida. Juzguen ustedes por su propia cuenta, pero si yo digo lo que pienso me llevarán preso en la comunidad de One Piece. Hace no mucho hice un video en donde les expliqué cómo había acabado cada satélite de Vegapunk tras el final de Egghead. Ahí les dije que la mayoría habían sido mandados al otro barrio a lo largo del conflicto de la isla. Sin embargo, la semana pasada salió un capítulo en donde se nos reveló que eso no fue tan así, ya que, jaja, bromita, a Oda se le ocurrió la brillante idea de revivirlos a todos a cuenta de nada y meter todas sus mentes en un solo cuerpo hecho de distintas partes de cada uno de los satélites destruidos. Vamos, llegados a este punto sobra decir que uno no se puede tomar en serio esta historia en este aspecto. ¡Qué gracioso el nene! Mira las cosas que se le ocurren. Vamos a darle un premio. En tu madre, no jodas. Y bueno, gente, por culpa de todas estas situaciones ridículas es que actualmente One Piece tiene mucha mala fama dentro de la comunidad del manga anime. Evidentemente esto no hace que la historia sea mala en general, pero sí que hace que en el apartado del sentido de peligro sea pésima y que nadie le crea al autor cuando desarrolla una desvivida hasta que se confirme de todas las maneras posibles. Pero en fin, espero que les haya gustado el video, porque les estaré dejando otro en donde les resumí todo el mensaje que dio Vegapunk en el arco de Egghead. Ahí les expliqué todas las revelaciones que dio. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.